Bienvenidos todos ustedes, como todos los martes, a Mirada Política. Aunque no lo crean, es martes de nuevo y esto solamente refleja que la semana ha estado intensísima, la tónica del último tiempo, pero sin darnos cuenta ya estamos de nuevo acá y nos acompaña como siempre nuestro editor general, Benjamín Blanco. Benja, ¿cómo estás? Bien, muy contento porque pese a todo y pese a que van a pasar muchas cosas, esta semana es corta, así que bien. Eso, es corta y hay un saborcito diferente en el aire. Se vienen las Sí, fiestas patrias, total. diferente a la tensión que había antes del plebiscito, además ahora con resultado en mano, y vamos a estar analizando todo este escenario político, lo que nos dejó el triunfo del rechazo, pero también las repercusiones que ha tenido en todo orden de cosas, con nuestro invitado, Daniel Mansuy, profesor de la Universidad de los Andes, investigador asociado del IES, el Instituto de Estudios de la Sociedad. Daniel, bienvenido a Mirada Política, ¿cómo estás? Muy bien, encantado de estar con ustedes de nuevo comentando todo lo que está pasando tan intenso, ¿no? Eso, vamos a ver si nos da el tiempo, porque de verdad la intensidad es mucha, así que Benjamín, por favor, partamos esta conversación de inmediato. Vamos, sí, como tú decías, hay muchas cosas, entre ellas el tema de la negociación del acuerdo, los dichos de la ministra Vallejo ayer, en fin. Pero para empezar, quería preguntarte, Daniel, sobre un hecho concreto. El gobierno nunca tuvo los votos en el Congreso como para poder aprobar su programa. O sea, siempre iba a tener que abrirse a negociar. Aún así, su programa, el gobierno en sí mismo, sufrió un mazazo muy fuerte en el plebiscito, pero aún así el presidente habla de que hay un pragmatismo sin renuncia. O sea, hay una gradualidad, pero que no van a renunciar al corazón de su programa. ¿Cómo crees que ha sido la autocrítica del gobierno después del plebiscito? ¿Ha sido el diagnóstico ha sido el correcto o ha sido tímida ese análisis? Yo creo que ha sido tímido, y más te diría que ha sido muy tímido. Primero voy a decir por qué lo entiendo, ¿no? Porque fue un resultado completamente inesperado. Yo creo que el gobierno podía tener en sus planes una derrota, y de hecho yo creo que la tenía por 4, 6, quizás 8, 10 puntos en su escenario más pesimista, pero no en 23 puntos, ¿no? Además, es una generación, Boric encarna una generación que, en fin, tuvo un ascenso político meteórico, si hasta hace 10 u 11 años estaban en federaciones estudiantiles. Quiero decir con esto que una generación que no había sufrido derrotas, grandes derrotas, ¿no? Y esto implica que no es raro que se demoren en procesar la derrota, en masticarla y en sacar las consecuencias de ella. O sea, no había que esperar, creo yo, de esta generación que el día lunes a las 11 de la mañana, después del plebiscito, tuvieran todas las lecciones sacadas. Dicho eso, me parece tímido porque el gobierno todavía no toma nota de la profundidad de la derrota, todavía no tiene un diagnóstico fino sobre las causas de la derrota, y mientras no lo tenga, y esto sí es preocupante o en todo caso es importante, mientras no tenga ese diagnóstico fino, le va a costar mucho dar respuesta a lo que está pasando en el país, ¿no? Porque la elección del 4 de septiembre fue impresionante por muchos motivos. Uno, por el resultado, pero yo destacaría casi más que el resultado por la participación. O sea, nunca tantos chilenos habían pronunciado en las urnas. Es verdad que es una disyuntiva binaria y por tanto no es fácil leerla en todos sus matices, porque no hay matices en una disyuntiva binaria por definición. Pero, sin embargo, en esa elección donde más gente ha votado en la historia de Chile y donde yo puedo adelantar que muy probablemente no tengamos en mucho tiempo otra elección en la que vote tanta gente como en la que votó ese sábado, el gobierno sufrió una derrota en toda la línea porque había puesto toda su ficha ahí, porque lo apostó todo, porque el programa dependía de esto, en fin, porque el gobierno tomó el 11 de marzo esa decisión. Entonces, si una derrota electoral de ese calado no implica una inflexión profunda, política y discursiva, quiere decir que el gobierno todavía no la procesa y no la entiende. Y eso está en el centro de los problemas que enfrenta hoy día el gobierno, sin duda. Y están así como quizás describes, que el gobierno se empeña en tratar de recuperar su iniciativa política y para lo cual, sin disimulo, le gustaría que exista un acuerdo constitucional para que siga el proceso antes del 18, como planteó la ministra Toá, pero también eso ha llevado a que la ministra Vallejo anunciara o sacramentara un acuerdo cuando todavía estaban las conversaciones, lo que fue rechazado por Chile Vamos, y algunos dicen que es uno de los primeros errores de la ministra
Vallejo, que siendo vocera era uno de los puntos referentes del gabinete. ¿Tú qué opinas de lo que ha pasado en torno a esa cuña o esos dichos de la ministra Vallejo y al rechazo que manifestó Chile Vamos? Sí, en concreto, yo creo que el gobierno debería ceñirse a una regla que el mismo gobierno fijó, pero que no ha cumplido, a mi juicio, que es lo que dijo la ministra Uriarte el mismo martes que fue nombrada, hace una semana. El tiempo pasa tan rápido, pero en fin, fue hace una semana. Y la ministra Uriarte dice, no vamos a opinar sobre este proceso, solo lo vamos a acompañar. Las fuerzas parlamentarias son celosas, el gobierno sufrió una derrota y por tanto esa conducta a mí me parece impecable. Naturalmente el gobierno tiene que estar presente, tiene que acompañar, tiene que ser garante, pero mientras menos contamine, mientras menos enrede la discusión, tanto mejor, porque el gobierno también está interesado en que se llegue a un acuerdo, ¿no? Y cualquier intervención del gobierno en esta materia va a ser leída por los parlamentarios, en particular por los opositores, aunque no solo por ellos, como una intervención indebida. ¿Y qué pasó ayer? Digamos, pasó que se está fraguando lentamente, a fuego muy lento, un acuerdo, pero que es difícil porque los partidos tienen parlamentarios complicados, tienen bases que piensan cosas distintas, hay presiones sociales que van en direcciones muy distintas, y por tanto el acuerdo tiene que fraguarse como tiene que fraguarse, ¿no? Lentamente, los dirigentes conversando, acercando puntos de vista, y la ministra Vallejo ayer simplemente se precipitó y a mi juicio puso en peligro ese acuerdo. Yo no creo que lo haya puesto en riesgo vital, pero naturalmente que lo dificultó. Lo dificultó porque los partidos de Chile Vamos todavía tienen trabajo interno que hacer, ¿no? Tienen trabajo interno que hacer que hay que entenderlo, ¿no? Porque tienen que articular a sus bases y a sus parlamentarios en torno a un acuerdo y eso es lento y toma tiempo. Y por tanto yo creo que el gobierno se está precipitando en esto, ¿no? No tiene para qué ir tan rápido, tiene que ir rápido, ¿eh? Esto no puede demorarse meses. Pero esta fecha del 11 y del 18 siempre me pareció precipitada, sobre todo considerando que el resultado fue tan sorpresivo y por tanto los actores de todos los sectores todavía no procesan bien ese resultado, ¿no? Por tanto, si es que me quisieran escuchar, cosa que dudo, pero si me quisieran escuchar en el gobierno, mi consejo sería muy simple: aténganse a la regla fijada por la ministra Uriarte. Las opiniones del gobierno en esto son, en fin, no quiero decir que sean irrelevantes, porque no son completamente irrelevantes, pero díganla en privado, no la digan en público, porque si la dicen en público va a enredar un proceso que ya es difícil. Tenemos ¿cuántos partidos políticos sentados a la mesa, en esa mesa de negociaciones? Creo que son 26, 25. Eso no va a ser fácil y el gobierno debería facilitarlo y hasta ahora, curiosa y paradójicamente, a mi juicio lo está empantanando más bien. No sé si te están escuchando, Daniel, pero sí me consta que nos ven, así que por lo menos Perfecto. El mensaje puede llegar. Daniel, a propósito de la ministra Vallejo y de lo que tú decías, de que las fuerzas políticas son celosas, a fin de cuentas, con el cambio de gabinete se intuye una especie de pérdida de protagonismo de la ministra vocera de gobierno por la llegada de la ministra Toá, la ministra Uriarte. Incluso algunos se atreven a decir que la molestia de los últimos días del Partido Comunista no es tanto por la fallida llegada de Nicolás Cataldo a la secta, sino que más bien por todo este cambio y lo que generaría la ministra Vallejo. ¿Eso cómo lo ves? ¿Crees que podría ser algo como eso? Sí, o sea, a ver, la ministra Toá hay que tomarle el peso a esto. Yo no sé si esto va a resultar o no porque es difícil, ¿eh? Pero la ministra Toá no llega como ministra del Interior encargada de la seguridad. Por supuesto, es una de sus responsabilidades y es muy importante por muchos motivos que podremos comentar si es que quieren, ¿no? Pero la ministra Toá llega como jefa de gabinete, digamos, como jefa de gobierno. Ella habla del TPP-11, que no es una atribución del Ministerio del Interior, digamos, hasta donde yo sé. Ella lo hace porque está empoderada en su cargo y porque ella tiene que liderar un equipo político y tiene que liderar a dos coaliciones que la tienen muy difícil y tiene que además, fíjate qué importante esto y qué difícil que es, ¿no? Tiene que ser el punto de cruce y de unión entre dos mundos y dos generaciones, ¿no? Entre el mundo del Frente Amplio y el mundo de la Concertación. Y por tanto el protagonismo de algún modo vuelve a una concertación que es de una generación distinta, porque, ojo, la ministra Toá es más joven que los viejos concertacionistas, el presidente Boric es mucho más joven que ella, pero ella está como en una generación intermedia, ¿no? Y por tanto, naturalmente, que al mundo de Apruebo Dignidad, este cambio de gabinete, digamos que le dolió. Si los tres principales ministros articuladores políticos hoy día son Mario Marcel, Ana Lía Uriarte y Carolina Toá. Eso podría haber pasado con Michelle Bachelet o con Ricardo Lagos, sin ninguna duda. Falta la DCA, que es importante, pero es la vieja guardia que ha vuelto
y que ha vuelto, fíjate tú, no por, o sea, digamos, ¿cómo decirlo bien? Volvió porque la primera apuesta de Boric fracasó por la inexperiencia, ¿no? No fueron capaces de ordenar políticamente un gobierno que es muy difícil de ordenar, lo concedo, y por tanto que esa responsabilidad recaiga en Carolina Toa, una persona de su trayectoria y de su generación, no es nada de casual. Y eso lo deben resentir, insisto, en la Dignidad, tanto en el Frente Amplio, que ha hecho bastantes corcoveos, en especial RD, como el Partido Comunista, que también entrega todo el tiempo señales tan equívocas, ¿no? Porque tienen susto de que esto sea el regreso en gloria y majestad de la vieja concertación, que tiene toda la cara. Eso me parece que es un dato, ¿no? Pero si bien la derrota obviamente es para la coalición de gobierno, de todas formas pareciera que salió más dañado el Frente Amplio que el Partido Comunista. ¿No lo es así? El PC se las arregla siempre para incluso cuando queda mal, quedar bien y ajustar las cosas. El PC tiene una fuerza, además, que esto hay que entenderlo, el PC tiene una fuerza que es la disciplina interna, ¿no? Entonces, hoy día, en un periodo de tanta fragmentación, es difícil para el gobierno prescindir del PC o tener una disputa real y seria con el PC, porque el PC son votos ordenados y hay gente que se ordena, son cuadros disciplinados. El Frente Amplio tiene una tarea por delante, ¿no? Voy a poner un solo ejemplo que lo deben haber comentado, ¿no? Cuando la alcaldesa de Viña del Mar, creo que fue el viernes o el sábado, la alcaldesa de mi ciudad, de hecho, interpela así al presidente de la República, siendo ella militante RD, que demuestra la falta de tino político, la falta de experiencia política que hay en ese mundo, ¿no? Ese es ¿cómo decirlo?, un desajuste grave que tiene el gobierno, ¿no? En la coalición que pertenece más íntimamente al presidente Boric, los cuadros políticos que tengan experiencia y que den resultados son escasos. Y por eso que fue marginado RD del comité político, fue marginado también de la Subdere, salieron Giorgio Jackson del comité político y Miguel Crispi de la Subdere, y a mi juicio están pagando el costo de su inexperiencia, de sus errores políticos simplemente. Pero mira, a propósito justamente de lo de Ripamonti, hay un punto interesante que esto lo vivió Piñera después del estallido social, pero especialmente después del tema de los retiros, en que los propios, los de su coalición, empezaron a criticarlo duramente, a distanciarse de él, porque el costo de hacerlo era muy bajo, fue muy bajo pegarle al gobierno, que estaba con la encuesta también muy por debajo. Ahora, esta semana tuvimos la frase de las cositas del senador Núñez, tuvimos también esto que mencionabas tú de Ripamonti, también lo de Tellier, de esta infidencia de contar lo que había hablado con el presidente Boric, en fin, bueno, Jadwe ni hablar, Stingo también, o sea, pegarle al gobierno ahora es muy barato, entre comillas. ¿Cómo se sale de eso? ¿Cómo se recupera la iniciativa y se ordena un poco a más encima dos coaliciones, dos generaciones? Sí, no, interesante la pregunta, y vuelvo a Piñera, ¿no? Piñera en el fondo el presidente Piñera terminó de desfondarse políticamente con el tema de los retiros cuando sus propias bancadas no lo apoyaron. Un presidente no sobrevive sin el apoyo de los suyos, ¿no? Eso es lo que la derecha, a mi juicio, en ese momento no entendió cuán profunda era la afectación, no a la persona de Sebastián Piñera, sino a la institución presidencial. Ahora, el cuadro cambió, pero no tanto, porque la debilidad presidencial subsiste, ¿no? Más allá del cambio en la persona del presidente, y efectivamente, como tú dices, parece muy fácil o muy rentable, por decirlo así, pegarle al gobierno cuando el gobierno parece estar en el suelo. ¿Cómo constituye o cómo reconstituye eso el gobierno? Yo creo que Carolina Toá tiene conciencia de este problema, una política ducha, experimentada, que sabe de esto. Hay que reconstituir confianza, hay que ordenar a la gente. Fíjate, tú te imaginas a Isquia Siches diciendo lo que le dijo Carolina Toá a Guillermo Tellier el día lunes, creo que fue, ¿no? Eso no se hace, le dijo. Entonces, ella está intentando fijar una regla y fijar un marco en el cual el presidente, bueno, sea una figura respetada, digamos, porque sin esa pieza de la máquina, el andamiaje entero se puede desmoronar. A esto agrego, en todo caso, que hay una dificultad previa, que también la tenía a su manera el presidente Piñera, que es que yo no estoy seguro de que el presidente Boric esté plenamente consciente de la responsabilidad de su cargo, ¿no? Voy a decir algo que puede ser anecdótico, que de hecho, en fin, en alguna medida lo es, ¿no? Cuando Gabriel Boric comenta en Twitter un titular de una entrevista a un ex convencional en la radio Bio Bio, fíjate, todo lo que estoy diciendo,
el presidente se expone a una situación absurda, ¿no? El presidente no tiene por qué estar comentando cómo los medios titulan sus entrevistas, digamos, no, que por lo demás no tenía, a mi juicio, ningún error, o sea, era discutible, pero como son discutibles todos los titulares, ¿no? El presidente se expone mucho, ¿no? No sé si no tiene alguien que le diga, no tuitee esto, presidente, no sé si pregunta con alguien, si ese alguien le dice a todo que sí, no tengo la menor idea cómo funciona la interna adentro, pero es preocupante que el presidente esté dedicado a minucias de ese tipo cuando el país y su gobierno viven urgencias tan grandes. Entonces, el primer preocupado por esto, a mi juicio, debería ser el propio presidente por elevarse. Yo sé que él viene de una cultura política muy horizontal, muy de federación estudiantil, pero la presidencia en Chile no funciona así y no va a cambiar, digamos, porque es una cosa muy pesada históricamente. Entonces es un desafío grande del presidente mismo, de sus cuadros políticos, de sus parlamentarios, es un desafío que tiene toda su coalición, por decirlo así, pero es un desafío grande y como tú decías, Sebastián Piñera se desfondó a partir de eso, entonces no deberían mirar en menos este problema. No es trivial que una alcaldesa de tu coalición te interpele así, digamos, por los medios. No es nada casual y eso hay que ponerle coto inmediatamente. Insisto, me parece que con Guillermo Tellier Carolina Toá lo hizo, porque yo creo que ella tiene plena conciencia de esto. A propósito de la derecha, esto es un tema que yo he conversado contigo en otras entrevistas, bueno, aquí también con Patricia en este espacio, sobre la derecha, el análisis introspectivo de la derecha después del 18 de octubre y cómo fue su rol en los años de la transición y de los gobiernos de la década socialista, como ahora está en boga mencionar a los años de Bachelet y Lagos. Después del 18 de octubre tuvo una travesía bien dura, donde electoralmente perdió casi todo, recuperó algo de impulso con las parlamentarias del año pasado, y ahora se encuentra en esta situación que, si bien, y es correcto decir de que no es responsabilidad de ellos este triunfo del apruebo, sí es una posición un poco mejor a la que estaba antes. Pero ¿tú crees que la derecha o los partidos de derecha hicieron esa introspección, ese análisis sobre cuál es su rol de aquí en más, y un análisis crítico de lo que había sido su rol durante los últimos 30 años? Va a parecer raro por motivos lo que te voy a decir, pero la derecha no es muy dada a las reflexiones demasiado abstractas, por decirlo así. La derecha es un sector político más bien pragmático, que actúa, que opera, que juzga configuraciones, digamos, de poder, que hace composiciones de lugar. Pero sin perjuicio de lo que acabo de decir, yo creo que parte relevante, o la parte relevante para estos efectos de la derecha, sí dio por muerta la Constitución de el 80, 2005, como queramos llamarla a esta altura, da un poco igual. Y en el reconocimiento de la muerte de esa Constitución, que lo dijo Marcela Cubillos durante el proceso, ¿no? Hay un reconocimiento de que, tácito, te lo concedo, pero reconocimiento al fin y al cabo, de que probablemente durante muchos años hubo una actitud de persistente bloqueo que le terminó pasando la cuenta. Ahora, la derecha, para entender esto, no hay que engañarse, tuvo que ocurrir el 18 de octubre, ser arrasada en una convención, en una elección de convencional. Entonces, la derecha opera muchas veces, esto suele decirse, ¿no? Opera con miedo, ¿no? Y tuvo miedo la derecha, o sea, digámoslo, por buenas razones, ¿no? Ahora, yo creo que el compromiso público de hacer una nueva constitución que estuvo detrás del rechazo es tan fuerte y es tan explícito que me parece impensable que se pueda echar pie atrás en eso. Entonces, hay una revisión, para contestarte bien la pregunta, no pragmática, no demasiado abstracta, digamos, porque la derecha no es dada a ese tipo de reflexiones, pero yo creo que lo que está haciendo Javier Macaya es políticamente muy significativo, ¿no? O sea, es el presidente de la UDI, la UDI es el partido de Jaime Guzmán. Jaime Guzmán es el arquitecto de la Constitución vigente, en su versión original al menos, y Javier Macaya ha sido, me parece, el líder de derecha más lúcido y más explícito en decir que vamos a avanzar en este proceso, y está dispuesto a poner los votos arriba de la mesa. Esto es importante además porque la UDI es hoy día, voy a decir algo un poco provocativo, pero creo que hay dos partidos políticos significativos y funcionales y operativos en Chile, ¿no? En el sentido que son más o menos ordenados, que son el PS y la UDI. Por tanto, lo que acuerden los senadores socialistas con los senadores de la UDI, básicamente Álvaro Elizalde y Javier Macaya, digamos, no hay que ir mucho más lejos,
Ese va a ser el marco del acuerdo, ¿no? Y por Hay tanto, un fíjate punto, que si es que Javier Macaya no estuviera arriba de esto, estaríamos en problemas. hay un punto importante en lo que menciona. No son pocos los que dicen que antes del plebiscito la UDI y el PS ya habían iniciado conversaciones y acercamientos, y ese rol que ha tenido Javier Macaya tampoco es que guste y acomode en sus socios de RN, y han manifestado su malestar. Lo hicieron después del triunfo del rechazo, con esto de las reuniones en La Moneda. Entonces, Chile Vamos tampoco es que esté muy ordenado en este momento de las negociaciones. No, para nada. Y como te decía antes, la presión de parlamentarios y de bases, ¿ah? O sea, hay muchas bases del rechazo, o muchas bases de la derecha, no del rechazo, o sea, que forma parte del rechazo, pero que no es todo el rechazo, por supuesto, que piensan que la contundencia del triunfo podría ahorrarnos un nuevo proceso constituyente. Para decirlo en todos sus términos, esto es algo que circula, digamos, no estoy diciendo nada tan original. Y por tanto, la derecha tiene que ser muy cuidadosa en la manera en que conduce esto. Dicho eso, esos problemas entre Renovación y la UDI a mí me parecen, como decía el presidente Lago, algo de hojarasca, porque se deben a algo muy, muy elemental que intentaba decir antes, ¿no? Renovación Nacional es un partido que tiene una larga tradición y es un partido importante de la derecha chilena, pero que no tiene cohesión interna, no tiene orden interno, ¿no? Sus parlamentarios hacen lo que más o menos quieren, vive peleado en torno a lotes, digamos, que fijan posiciones distintas y que se pelean públicamente. De hecho, recuerda todo el debate y toda la discusión que hubo en torno al desbordismo en Renovación Nacional, que fue enorme, una pugna gigantesca. En cambio, la UDI, que es un partido que conozco porque milité ahí mucho tiempo, es un partido de cuadros, ordenada, pragmática, donde hay discusiones internas, pero al final del día la gente se ordena, y por tanto es un partido que naturalmente va a tener más protagonismo en esta discusión, pero por su condición de partido de cuadros, donde la gente se ordena cuando ve que hay un objetivo que cumplir, digamos. Y en eso la UDI no se pierde un segundo, no se ha perdido nunca, pese a que también tiene tensiones internas, porque tiene a republicanos por la nuca, y en cambio en Renovación Nacional es mucho más difícil ordenarla, ¿no? Yo no sé qué presidente de Renovación Nacional en los últimos años ha tenido un partido ordenado, yo no lo recuerdo, digamos. Cada presidente de Renovación Nacional ha sido un calvario. Me acuerdo en los 90, cuando Alberto Espino fue el presidente de Renovación, dijo: esto es una máquina de moler carne, ¿no? Para todos los presidentes de Renovación, dirigir ese partido debe ser, supongo, una cosa muy difícil, digamos. La UDI tiene sus dificultades, por supuesto, pero cuando tú acuerdas algo con Javier Macaya, tú sabes que los votos de la UDI están. No es tan seguro lo mismo de los otros presidentes de los partidos de derecha, no porque ellos sean malas personas, digamos, sino porque los partidos tienen estructuras y culturas políticas muy distintas. Daniel, a propósito de esto de las negociaciones, de Chile Vamos, también del acuerdo que no fue acuerdo, pero que si hay coincidencia después de la reunión de ayer, lo que han dicho los distintos líderes de los partidos, ¿qué pasa con la posibilidad, aunque se ve muy poco probable, pero un plebiscito de entrada? Eso complica a todos, al gobierno y a la oposición. Sí, yo creo que nadie lo quiere, entonces creo que puede haber presión por los lados para que lo haya, pero el gobierno no lo quiere, la derecha no lo quiere tampoco, hay hastío electoral también, porque esto ya no sería un plebiscito, tendría que ser una consulta, ¿no? En el sentido de que habría quizás más de una papeleta con varias opciones, ¿no? ¿Cómo quiere seguir usted? Congreso, expertos, qué sé yo. Entonces, esto le introduce más complejidad a la cuestión. Por tanto, yo no creo que vaya a haber plebiscito de entrada, aunque sí reconozco que es un problema. O sea, que sería mejor en abstracto que lo hubiera. En concreto, no dan los plazos, no dan los tiempos, la gente va a estar cansada de ir a votar. Y agrego algo, y aquí la clase política, a mi juicio, entera, ¿no? Desde la UDI hasta el Frente Amplio, tienen mucha responsabilidad en esto. Si hay, muy difícil decirlo, pero una de las cosas que a mi juicio se graficó, se hizo patente con el voto, con el triunfo tan contundente de la opción rechazo, es un hastío. Un hastío con las discusiones políticas, con la clase política a la cual la convención terminó identificándose, y también un anhelo, y esto es la clave a mi juicio de los sectores populares, por atender las urgencias sociales, que son básicamente hoy día muy simples: seguridad y economía. A mi juicio, esto no puede ser una excusa para no hacer un proceso constituyente, sería dispararse en los pies y pan para hoy y hambre para mañana. Pero hay que caminar y mascar chicle a la vez, porque si la ciudadanía siente que toda la clase política va a estar concentrada 2 años más, por decir algo, en problemas constitucionales, ya llevamos 3 años del 18 de octubre, o sea, esto va a llegar a 4, 5, 6 años.
y las urgencias sociales no reciben la prioridad que la ciudadanía anhela, eso es alimento para brotes populistas que van a ser más de derecha que de izquierda en todo caso, porque los temas de seguridad, de economía y de migración son temas de derecha más que de izquierda. Y yo creo que la clase política enfrenta esa amenaza. Por tanto, tiene que ser muy cuidadosa en acordar un proceso real y efectivo, que tenga participación ciudadana, pero que sea suficientemente acotado para que el sistema político también logre procesar esas otras demandas, porque si no, esas demandas se van a comer. Esto funciona como los maremotos, ¿eh? Cuando esa demanda llegue con fuerza, arrasa con todo. Yo creo que ese es el delicadísimo equilibrio que enfrenta la clase política hoy día. Cómo satisfacer la necesidad del cambio constitucional y el anhelo de la gente, la necesidad de la gente imperiosa, apremiante y urgente de sentir que la clase política está preocupada de sus problemas y no de unas abstracciones constitucionales que le quedan demasiado lejos, definitivamente. Bueno, por lo mismo ahí que el gobierno logre encontrar un lugar en el que se sienta cómodo en medio de estas dos cosas que van al mismo tiempo. Sí, porque fíjate que tiene poca agenda legislativa. Como el gobierno chuteó todo para después del plebiscito, hoy día tiene solo una reforma tributaria, así en cosas sustantivas, ¿no? Una reforma tributaria que la senadora Rincón dijo que no tenía los votos y tal como está, o sea, tiene que entrar a negociarla y todavía no se ha visto nada de eso. Tienen que ingresar reformas de salud, en la ISAPRES tenemos un problema gigantesco. Supongo que tiene que tratar de avanzar algo en pensiones sin esperar la nueva constitución. Tiene que dar señales en materia de seguridad, en señales pro crecimiento. Y legislativamente el gobierno lo chuteó todo el 5 de septiembre. Bueno, estamos a 13 de septiembre y la gente está impaciente. Entonces, me da susto a mí la parálisis del gobierno porque, ojo, insisto en esto le voy a pegar a toda la clase política. Si es que la ciudadanía percibe que la clase política está paralizada y movilizada en torno a temas constitucionales, esto no le va a pegar solo al gobierno. Esto no es que vaya a favorecer a la derecha tradicional, por decirlo así. Esto le va a pegar a la clase política entera. Y eso es lo que todos los actores deberían tomar nota, ¿no? Por eso yo creo que es importante avanzar en la agenda constitucional por un lado, pero en la agenda legislativa también por otro, porque si no esto puede terminar mal, a mi juicio. Espero equivocarme, ¿eh? pero soy más bien pesimista en ese sentido. Daniel, también en la agenda constitucional se va a venir, y un poco ya lo escuchamos ayer, este debate más semántico de cómo llamar al nuevo órgano. Muchos dicen que a propósito del hastío que mencionabas, la convención ya no iría más, otros proponen otros nombres, asamblea, algunos se reían ayer porque incluso lo decían algunos sectores de la derecha, después decían que no, pero ¿crees que es necesario cambiar el nombre? ¿Es importante? Fíjate que esta discusión remite, de hecho, al 15 de noviembre, ¿no? Porque ahí la derecha se negó a llamarle asamblea, porque era un nombre muy asociado a la izquierda y por tanto se le puso convención. Hubo gente en la izquierda que dijo que este acuerdo no era válido porque no era asamblea, sino convención. Imagínate los delirios, digamos, las cosas semánticas son así de importantes a veces, porque la reivindicación de la izquierda por asamblea constituyente, que es el nombre de la Asamblea Francesa, es la Revolución, porque esa es la historia del concepto, es una reivindicación muy antigua, del año 88, 85 incluso, ¿no? Perfecto, eso por un lado. Ahora bien, yo creo que entiendo la necesidad de la clase política para cambiarle el nombre, porque quedó un poco desprestigiado, digamos, pero me parece un problema un poco secundario, o sea, no llamen a un experto en marketing, supongo, para que les proponga otros nombres, pero creo que es irrelevante y creo que la ciudadanía tampoco se engaña con estas cosas. O sea, si es que el cambio de nombre, lo voy a formular así, si es que el cambio de nombre no va asociado a un cambio sustantivo en el diseño, no va a servir de nada. Entonces, a mí me interesa más qué cambio van a haber en diseño, en procedimiento, en ponerle eventuales bordes a la discusión que el cambio de nombre, que insisto, tiene su importancia, pero a mi juicio es secundaria, ¿no? Si esto se hubiera llamado Asamblea Constituyente, no creo que el curso de la historia hubiera sido muy distinto, por decirlo así, ¿no? Otra consecuencia que dejó el resultado del plebiscito, o más que consecuencia, como que vimos o aprendimos o entendimos que hay cierta izquierda que le ha costado demasiado hacer un análisis crítico sobre lo que ocurrió, y que incluso con distintos matices, evidentemente, pero dentro de su análisis siempre hay un tercero, se culpa a los medios, a los apoyos monetarios a las campañas, e incluso, y esto es lo más duro, a cierta ignorancia del electorado. Eso se vio muy gráfico la semana pasada con el ejemplo más potente, que era Petorca,
pero ahora lo hemos visto también con cierto análisis, ya una semana después, como la de Stingo ayer, el ex convencional Stingo, hoy día el ex convencional Baza. ¿Cómo observas a esa izquierda que no está en el gobierno, más bien los convencionales, pero también a cierta gente de base que ha tenido una mirada muy crítica, o sea, no crítica, sino casi despectiva de los que votaron rechazo? Que no entienden lo que pasó y no lo quieren entender probablemente, y es imposible entender cuando no se quiere entender. ¿Cómo explicar este problema? Que es un problema agudo, ¿eh? Es un problema grave, y que tiene que ver con echarle la culpa a los terceros, ¿no? Echarle la culpa al empedrado. Esto tiene una paradoja, porque cuando ganó Boric, o cuando ganó lo Pruebo, o cuando se eligió a los convencionales, ahí las elecciones eran perfectamente válidas y lícitas, y ahí funcionaban. Cuando se pierde no me gusta. Esto es raro, las reglas tienen que funcionar siempre para lado y lado, ¿no? Y recuerdo, a partir de tu pregunta, la autocrítica que hace la izquierda después de la Unidad Popular. Son procesos muy distintos por muchos motivos, ¿no? Pero hay toda una discusión teórica en la izquierda después si es que la Unidad Popular fue una derrota o fue un fracaso, ¿no? Y si era derrota era porque era culpa de terceros, la conspiración, Nixon, la derecha, los militares, perfecto, que todo era real. Pero si era fracaso, era porque en verdad también había que hacer una autocrítica porque nosotros hicimos cosas mal. Y aquí pasa algo parecido, ¿no? Le echamos la culpa a los factores externos, que existieron sin duda, algunos pueden ser más o menos pertinentes y uno podrá juzgar cuál tuvo más peso o no, pero el problema de la convención estuvo en la convención. Y todos los problemas externos que generó la convención se originan en decisiones de la propia convención. Que cuando muchos que queríamos que el proceso le fuera bien, y yo, en fin, me incluyo en ese grupo, digamos, lo advertimos o quisimos advertirlo por vía pública o vía privada, se nos trató mal, se nos trató como, en fin, éramos, digamos, los profetas pesimistas, los que íbamos, digamos, los que lo queríamos sabotear todo, que éramos unos negativos y un largo etcétera, ¿no? Entonces, esa izquierda, que no es toda la izquierda, ojo, pero esa izquierda, a mi juicio, si no hace una autocrítica severa de lo que hizo y de por qué perdió y de qué teclas tan sensibles tocó que terminó perdiendo, se está condenando a la marginalidad política en los próximos, no sé, 20 años, ¿eh? Porque esta es una derrota contundente. Porque no va a haber entendido al país al que pretende gobernar, ¿no? Esto es importante, ¿no? Y esto le pasó a la derecha, cuando la derecha perdió la convención, esto se dijo, ¿no? Usted no puede pretender gobernar un país al que no conoce. Ahora le podemos agregar, Benjamín, usted no puede gobernar un país al que desprecia, digamos, no solo no lo conoce, sino que lo desprecia. Entonces, esto es muy, muy raro, a mi juicio, tiene una causa, un origen, digamos, en el distanciamiento, esto ha sido muy trabajado, ¿no? En el distanciamiento de las élites progresistas respecto de los anhelos y sentires de la cultura popular, ¿no? Fíjate el papel, si a mí me hubieran dicho esto hace 3 meses, yo te hubiera mandado al psiquiatra probablemente, ¿no? Me hubieran dicho hace 3 meses el papel que iba a jugar la bandera chilena en la recta final de la campaña, ¿no? Nadie podía prever eso, ¿no? Pero en las últimas 2 semanas la bandera chilena, que en fin es como el símbolo, digamos, de la historia, la tradición o el colonialismo, como uno quiera llamarlo, jugó un papel fundamental. ¿Por qué? Porque los chilenos están apegados a sus símbolos patrios. A uno se le podrá parecer más o menos progresista, más o menos moderno, pero es un dato. Despreciar ese dato, que la izquierda, que se supone quiere representar al mundo popular, desprecie ese dato, es gravísimo. Es gravísimo y se aliena sus posibilidades, digamos, de gobernar efectivamente un país, ¿no? Y eso pasa, insisto, porque las élites progresistas tienden por muchos motivos a alejarse de los sentires populares y se encierran en circuitos y en jergas académicas, digamos, que la gente simplemente no entiende ni le interesan. Ahí se conecta con un punto importante sobre cómo la derrota de esa agenda identitaria en Chile puede tener eco en otros países, porque es evidente que el proceso en Chile está siendo muy observado. Menciono el caso particular, donde hay muchos paralelos, el de España, y cómo esa agenda identitaria puede también sufrir cierto retroceso en relación a lo que ocurrió en Chile. ¿Tú crees que lo que pasó en Chile puede influir en otros países?
O sea, yo creo que las izquierdas de otros países deberían leer con mucha atención lo que aquí pasó, ¿no? Porque la izquierda ganó en toda la línea una elección de convencionales, podía escribir una constitución a su pinta, sin preguntarle nada a la derecha, y fracasó estrepitosamente porque privilegió esos discursos identitarios, porque privilegió las señales a ciertos grupos de presión, cuyas demandas pueden ser más o menos legítimas, ¿no? Esa otra discusión, pero se alejan de lo que Alfredo Guibañanta, a mi juicio, ha llamado con mucha pertinencia, ¿no? El anhelo por lo universal, ¿no? O sea, la fragmentación de causas termina disolviendo algún anhelo universal. Y la izquierda, en su origen, esto lo puedo decir yo, que no soy de izquierda, es anhelo por la universalidad. Y la nación, por ejemplo, es una idea, universalidad, por supuesto, al interior de una nación, pero es una idea general. Esta sería la forma de decirlo, ¿no? Es una idea generalizable, al menos, ¿no? Las causas identitarias no lo son. Pero esto ha pasado en el mundo también, ¿no? O sea, cuando Hillary Clinton pierde con Trump, pierde en parte relevante por este tipo de discursos, no por este tipo de énfasis. El auge de la extrema derecha en Francia y la derrota de la izquierda tradicional también tiene que ver con esto. Y por tanto es un fenómeno que va y viene, ¿no? Pero si yo fuera de izquierda de otro país, miraría con mucha atención qué es lo que produce el énfasis exclusivo en las agendas identitarias que no terminan haciéndole ningún sentido a los sectores que tú pretendes representar. Y en este resultado del plebiscito, a mi juicio, hay que mirarlo con mucho detalle. El rechazo ganó virtualmente en todas las comunas de Chile, creo que perdió solo en 7, en las que perdió por muy poca votación, y en las comunas más populares del sur de Santiago, por ejemplo, que era el sector donde la prueba se supone que iba a ganar, la verdad es que también perdió con cierta contundencia. Entonces, de verdad el fracaso aquí es enorme, es enorme. Y el fracaso político es un fracaso de las categorías intelectuales que dominaron ese proceso, y esas categorías fueron las categorías sobre todo identitarias. Entonces, de ese fracaso la izquierda debería tomar nota si es que aspira a ser mayoría, si es que tiene vocación de mayoría, que yo supongo que la tiene. Daniel, se nos acaba el tiempo y no quiero que terminemos esta entrevista sin hablar brevemente de todo lo que tiene que ver con seguridad. Tú mencionabas que esto es algo que se tiene que caminar y mascar chicle al mismo tiempo, y obviamente el gobierno aquí tiene un desafío en materia de seguridad. Si vemos después, todo lo que pasó después del 18 de octubre, el presidente Sebastián Piñera no tuvo el peso político para enfrentar la situación. Pero en este momento, cuando seguimos viendo quemas de micros, overoles blancos, saqueo, bueno, entre todo eso, la golpiza al mismo hermano, el presidente, la pregunta es, ¿la ministra Carolina Toa va a poder enfrentar esta situación? Yo creo que no tiene alternativa. Y creo que la izquierda además tiene un espacio político que la derecha no tiene, ¿eh? Esto lo voy a constatar simplemente, ¿eh? Uno después podrá criticarlo o no. Cuando la derecha aplica algún tipo de represión, tiene a toda la izquierda dándole muy duro, y por tanto esa represión, yo sé que la palabra suena mal, pero me parece que es la única palabra que se puede emplear en estos casos, sobre todo cuando la ciudadanía está tan cansada. Cuando la derecha lo hace, tiene una izquierda que la critica. Cuando la izquierda está en el gobierno y lo hace, la crítica de la derecha es mucho más suave, digamos, al menos no orada la legitimidad de la fuerza pública, ¿no? Ese yo creo que fue el problema que vimos a partir de octubre de 2019. Un gobierno débil, policías que cometieron errores muy graves, pero una izquierda que también fue muy facilista en la crítica, y basta recordar el caso de Panguipulli por mencionar un solo ejemplo, pero son decenas, ¿no? Entonces, la ministra Toa hoy día yo creo que tiene conciencia, o al menos tiene esta tarea, ¿no? La ciudadanía está cansada, está agotada. El ciclo que se inició en octubre del 2019 se acabó en el sentido siguiente, ¿no? No en el sentido constitucional, pero en el sentido de que la gente podía tolerar o avalar incluso ciertas manifestaciones de violencia. Eso se acabó. La ministra Toa además siempre ha mostrado una gran sensibilidad respecto de los centros urbanos que están destruidos en Chile. Yo supongo que eso va a formar parte de su agenda, porque es una de las cosas que le ha preocupado en su vida profesional y en su trayectoria política. Pero si no lo hace, si no se toma en serio este problema y si no da señales fuertes en este sentido, el gobierno se va a desfondar rápidamente. Se va a desfondar rápidamente porque el anhelo de la ciudadanía va en esa dirección. Y por tanto, por supuesto, hay que darle tiempo, es muy inmediato, asumió hace muy poco, pero yo creo que aquí las señales tienen que ser contundentes. Y ojo, decía antes sobre el sistema político, el riesgo que corre todo el sistema. Si el gobierno de Gabriel Boric fracasa en esto, las miradas de la ciudadanía se van a volver hacia un populismo de derecha que va a prometer una mano dura, que además es irreal, porque eso lo sabemos, pero se va, por decirlo así, los énfasis van a girar hacia una derecha que va
a marcar muchísimo este punto, y lo va a marcar, a mi juicio, de un modo distinto incluso de lo que lo ha marcado José Antonio Kast hasta ahora, ¿no? O sea, puede ser un fenómeno distinto al de José Antonio Kast. Y por tanto, la responsabilidad del gobierno en esto me parece que es enorme y fundamental. Este gobierno no tendrá éxito alguno si no da al menos la señal, si la ciudadanía no percibe de que su compromiso en materia de seguridad es inequívoco. Y yo creo que la ministra Toá, yo insisto, una política con trayectoria y con experiencia, yo creo que ella lo tiene claro. Pero en fin, habrá que ver y habrá que juzgar, como decía el ministro Arenas, por los resultados, ¿no? Daniel, muchísimas gracias por habernos acompañado hoy día, por tu tiempo, además en estas épocas tan intensas. Gracias por haber estado con nosotros en Mirada Política. No, gracias a usted, encantado de haber conversado, así que gracias por haberme invitado. Muchos saludos. Benjamín, nosotros nos encontramos el próximo martes. Así es, muchas gracias, Daniel, y nos veremos el próximo martes, sí, después del 18, también es una semana corta, pero como saben, pasando muchas cosas entre medio. Así es, ahí vamos a estar analizando todo lo que nos deje las fiestas patrias, pero sobre todo la contingencia, obviamente, la política en nuestro país, el escenario. Y mientras tanto, los dejamos como siempre invitadísimos a que sigan informándose aquí en emol.com.